Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jonás capítulo 3. Jonás obedece al Señor. Te voy a invitar a que oremos. Querido Señor, en este momento especial, queremos venir ante tu presencia para alabarte y glorificarte, para pedirte el perdón por nuestros pecados y para pedirte, Señor, que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones de la vida de Jonás que puedan ser importantes para nuestro fortalecimiento espiritual, para nuestro crecimiento en la fe. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. En este capítulo estudiaremos que la historia de Jonás da un vuelco total. Resulta que en la cultura filistea, asiria y babilónica adoraban a un dios llamado Dagón, que era mitad hombre y mitad pez. Este dios era símbolo de fertilidad y de multiplicación. No sabemos exactamente dónde el pez arrojó a Jonás en tierra seca, pero deducimos que fue cerca a Nínive, por la orden que le da el Señor de ir y predicar a Nínive. Ahora, un hombre arrojado por un pez en la orilla del mar era algo que no se oía, ni se esperaba, ni se había visto antes. Este hombre era alguien especial, enviado por algún Dios para dar un mensaje especial. Dios trata de comunicarse con el hombre de tal manera que éste entienda lo que quiere enseñar. A Nabucodonosor, rodeado de sabios que interpretan sueños, para impresionar su mente, Dios le envió un sueño. Ahora, para que los ninivitas prestaran atención al mensaje que el Señor les enviaba, pues su mensajero fue vomitado por un pez en la playa. Esto, por supuesto, facilitó el trabajo del profeta. En los versículos 1 y 2, sin reprochar, sin regaños, sin acusaciones, Dios le vuelve a dar la orden a Jonás. Leamos el versículo 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: en su gracia abundante, Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Su paciencia sobrepasa nuestra imaginación. Sigamos con el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor repite la orden de predicar a los ninivitas, ahora sin quejas, no a regañadientes, sino como un mensajero que debía proclamar la palabra de Dios. Jonás debe cumplir su tarea como profeta. El Señor le ha hablado, debe comunicar su mensaje. Algo interesante es que Jonás es el único profeta que fue enviado por Dios a predicar el arrepentimiento en una tierra extranjera. El mensaje confiado a Jonás es el mismo que se da a cada predicador de la palabra. Tan solo la palabra de Dios debe ser proclamada desde el púlpito y no las palabras humanas. Hoy más que nunca, la gente necesita oír el mensaje que Dios ha enviado para ellos. Hoy más que nunca, el mundo necesita oír el Señor ha dicho, y no los inciertos y vanos razonamientos y filosofía de hombres tan falibles como ellos. Prefieren un así dice Jehová que un así dice el hombre. En los versículos 3 y 4, Jonás obedece fielmente al Señor. Leamos. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. El profeta estaba dispuesto ahora a cumplir la comisión que Dios le había dado, como antes estuvo inclinado a eludirla. Jonás se convierte en el evangelista urbano que todos debemos ser en esta época. Número 1, describe la ciudad. Era grande, era una ciudad que se necesitaba 3 días para recorrerla. 2, se adentra en la ciudad.
Observa por un día cómo es la ciudad, cómo es su gente. Número 3. Después recorre toda la ciudad predicando la palabra de salvación. Una de las primeras tareas que tenemos en el evangelismo del siglo XXI es el evangelismo urbano. Es conocer la ciudad donde vamos a predicar, qué es lo que la gente necesita oír, qué es lo que les preocupa, cómo podemos describir la ciudad. Otro aspecto es adentrarnos en la ciudad. No es la teoría, no son las exposiciones o seminarios lo que nos hará evangelistas urbanos, es compenetrarnos con la ciudad, es seguir el ejemplo de Jesús que se mezclaba con la gente. Y por último, debemos ser estratégicos en la manera en cómo vamos a predicar allí. Debemos predicar en cada barrio, en cada cuadra, en cada casa. El mensaje de Dios debe ser dado a toda persona. Cada uno debe tener la oportunidad de llegar a esas personas. Jonás comienza su obra de evangelismo. El mensaje que predicaba era la verdad presente para ese pueblo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Al parecer este no era el total del mensaje que proclamaba, pero era la nota tónica del mismo. No se describe un llamado, una apelación, solo proclamó el mensaje de Dios. A los cristianos de hoy, la tarea encomendada es que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos proclamar fielmente el mensaje de Dios. Nada debe impedirnos cumplir esta tarea. Cuando la gente comenzó a escuchar el mensaje del profeta de Dios, el que hizo que este hombre saliera del vientre de un pez, pues prestaron mucha atención y se dieron cuenta que debían arrepentirse de su pecado. Es el tema de los versículos 5 al 9. La predicación de Jonás tuvo un tremendo impacto en la vida de las personas. Leamos el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Esta expresión es interesante. Los ninivitas sabían quién era Dios, era el Dios de Israel. Pero ahora no solo creían en ese Dios, sino que creyeron a Dios. Es decir, creyeron en su mensaje, en sus palabras. Se dieron cuenta que Dios estaba hablando en serio, que ellos debían prestar atención a su llamado. Entonces la gente comenzó a hacer lo que era su costumbre, vestirse de ropa de luto, ayunar, hacer aclamaciones de perdón. Leamos el versículo 6. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. La noticia llegó hasta el rey. Los comentadores llegan a la conclusión que este rey era quizás Adad-Nerari III. El sentimiento de contrición y arrepentimiento parece haber surgido del pueblo sin ninguna orden oficial. Notable debió ser el espectáculo de ver al rey del más poderoso imperio de ese entonces humillarse ante la predicación del profeta. Esto debió ser una lección para los orgullosos gobernantes de Israel que no querían escuchar la voz de los profetas y no querían humillarse ante el Dios del cielo, mientras este monarca extranjero lo hacía espontáneamente. El rey entonces ahora por decreto lleva a todos e incluso a los animales al ayuno. Leamos los versículos 7 y 8. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no puede cosa alguna que no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Cuando la ola de penitencia y humildad que comenzó con el pueblo llegó hasta el rey, él confirmó el ayuno mediante un decreto oficial. Y se le unieron todos los nobles en ese espíritu de humillación ante Dios. Hasta los animales fueron puestos en ayuno. En esto se exageró un poco, pero recuerden que es un rey pagano que tiene poca luz y sigue las costumbres de su época. Ahora, el rey llama a todos a dejar el mal camino, porque reconoce que no es solo hacer actos externos de contrición,
no es solo vestirse de ropas de silicio, debía haber conversión, debían abandonar el pecado, debían dejar la violencia. Humillación sin conversión no tiene sentido. Clamar a Dios y lograr un cambio sustancial en nuestra vida no tiene razón de ser. Buscar al Señor, arrepentirse, es cambiar la vida, es ir en la dirección correcta, abandonando el pecado. Y el versículo 9 dice: quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. El juicio era inminente, pero toda condenación era condicionada a la respuesta del pueblo. Fue un juicio con mezcla de misericordia. El pueblo muestra arrepentimiento. El rey se da cuenta y manda a proclamar a todos ayuno, pero pide también que cambien su conducta, que cambien su manera de ser, que haya una verdadera conversión, porque entonces Dios puede perdonarlos y salvarlos. Qué tremenda lección para todos los cristianos. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Las circunstancias son las que cambian, no Dios. Esta profecía de condenación era condicionada a la respuesta del pueblo. Así como Dios perdonó al profeta rebelde y le salvó la vida, de la misma manera Dios puede perdonar a una nación rebelde que se arrepiente, que vuelve a Él en oración. El Señor vio su verdadero arrepentimiento, su sincera conversión. Vio que este pueblo le buscaba sinceramente. Entonces Dios los perdonó. Elena de White comenta: su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Libro Profetas y Reyes, página 202. Recordemos que Él vino a buscar y salvar lo que se le había perdido. Es Dios quien quiere salvar a los seres humanos y lo llamará con ese objetivo. Apreciado amigo y hermano, el mensaje de Dios es claro. Muy pronto este mundo llegará a su fin. Muy pronto Jesús vendrá a dar la recompensa a cada uno según haya sido su vida. Pero mientras ese día llega, Dios está llamando hoy para que tú y yo podamos venir a Él y recibir su perdón y su gracia. De esta manera seremos apartados para vivir con Él por la eternidad. Es tiempo de permitir que el Señor haga su obra en tu vida. Es tiempo de entregarse al Señor. Es tiempo de responder a su llamado. Que el Señor hoy te dé fuerzas, ánimo, valor, para que hoy pueda morar en tu corazón y llene tu vida de paz. Es mi oración por ti. Amén.